Les doy la bienvenida a este nuevo video en donde vamos a comentar el fallo Garay, un reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina el 2 de julio del 2024. Este fallo lo que establece es la constitucionalidad del uso obligatorio del cinturón de seguridad en la conducción vial. Y en definitiva lo que regula es la relación entre el principio de autonomía personal y el de lesividad, ambos contenidos en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Esta norma lo que establece es que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esta fórmula del texto constitucional de 1853 ha sido caracterizado por Rosenkranz en este fallo como el uso de un lenguaje poco anticuado pero elegante, y en definitiva lo que refiere es que hay ciertas acciones que no pueden ser juzgadas por el Estado. Lo que consagra es un ámbito de autonomía personal, donde entonces rige este principio de no interferencia del Estado. Por supuesto que esto no es ilimitado, reconoce un límite que viene dado por el perjuicio a otro. Ese perjuicio a otro es lo que constituye el principio de lesividad. Ese principio de lesividad yo lo he analizado en otro video de mi canal que pueden consultar en la serie de principios fundamentales del derecho penal. Lo concreto es que sobre esta relación entre autonomía personal y lesividad ya nuestra Corte se ha pronunciado en varias ocasiones. De hecho, en este fallo Garay, los mismos jueces reseñan algunos de esos casos. En primer lugar, señalan el caso Sejian sobre divorcio vincular, también el caso Portillo sobre servicio militar obligatorio. Mencionan también esta causa, Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, que era referida a la denegación de personería de una asociación. También, en cuanto a obligación de tratamientos médicos, los casos Albarracín y Nieves y el caso DMA, siendo que también consideran el caso del régimen de vacunación obligatoria para menores, en este otro fallo, y aluden también, por supuesto, a dos casos icónicos, que son los casos Basterrica y Arriola en materia de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Justamente en esta última materia, la Corte ha tenido un recorrido sinuoso y así lo ponen de resalto en Garay los jueces Rosati y Maqueda al señalar en el considerando 7 de su voto conjunto que la frontera entre salud y no salud asumió recorridos cambiantes, citando precisamente como ejemplo paradigmático el caso de tenencia de droga para consumo personal. Y ese camino sinuoso viene dado porque en algún momento nuestra Corte entendió que era constitucional ese delito por no violar el artículo 19. Tal fue la solución que adoptaron en 1978 en el caso Colavini y en el 81 con Valerio. Luego han sido declarados inconstitucional en Basterrica en el año 1986 y en ese mismo día también se resuelve este otro caso Capalvo, aunque después hubo un retroceso en la década del 90 con el caso Montalvo, cuando se inicia una lucha contra las drogas, hasta que finalmente en 2009, en Arriola, se vuelve a la doctrina de Basterrica. Lo concreto es que en el caso que estamos analizando, el caso Garay, era una multa de tránsito por circular una persona que iba sola en el auto sin cinturón de seguridad. Esto ocurrió en Mendoza en el 2014 y terminó, en base a la normativa vigente para entonces en Mendoza, con una multa y con el secuestro de la licencia de conducir. Frente a esto, se articuló un recurso de amparo pretendiendo la inconstitucionalidad, justamente por violar el artículo 19 de la Constitución. Y ese amparo logra éxito en primera instancia porque se le hace lugar. Es recurrido esa resolución y la Cámara la revoca parcialmente. Sí quedó firme la inconstitucionalidad respecto a la retención de la licencia, pero no así la aplicación de la multa con la infracción a la ley de tránsito. Esa resolución llega a la Corte mendocina, que también confirma el rechazo de la inconstitucionalidad, y recién 10 años después a nuestra Corte Federal, que en este fallo Garay confirma que no es inconstitucional esa norma mendocina. Vamos a ver cuáles han sido los argumentos de la Corte mendocina y cuáles los agravios de la parte recurrente.
De hecho, todas estas cuestiones que voy a mencionar están aludidas en el fallo Garay de la Corte Suprema. Un primer argumento que utilizó la Corte mendocina para confirmar la no declaración de inconstitucionalidad fue que no era aplicable la jurisprudencia de Basterrica y Arriola porque no estábamos frente a un delito, una condena penal, sino ante una infracción vial y una multa. Los agravios del recurrente en este sentido fueron que eso no importaba, porque no tiene importancia si es una materia estrictamente penal o si también es civil o administrativa. Vale señalar que sobre este argumento, la Corte Federal en Garay le da la razón a la defensa, señalando que no interesa que sea una cuestión penal para que se aplique la doctrina de Basterrica y Arriola exclusivamente. Un segundo argumento que usa la Corte mendocina es que existe un escaso sacrificio personal y que lo que busca, en definitiva, la infracción vial es asegurar la autonomía de la persona protegiendo la vida frente a una debilidad de su propia voluntad. Y en ese sacrificio personal escaso, lo que se advierte es una lógica de cierta proporcionalidad entre el mal que se causa y lo que se pretende, el beneficio que se pretende irrogar. Frente a este argumento de escaso sacrificio personal, la defensa lo que señala es que cuando estamos ante el derecho a la autonomía personal del 19, no se puede aplicar este test de razonabilidad o de proporcionalidad. En esto no le da la razón la Corte y se alude entonces a que rige esta idea de proporcionalidad aun cuando estemos dentro de la lógica del derecho a la autonomía personal. Un tercer argumento de la Corte mendocina es que no se trata de una actitud paternalista sancionar esta infracción vial. Y señala que eso es así porque no se impone un ideal de virtud ni se interfiere en los ideales éticos del individuo. La defensa lo que cuestionaba es que sí se habían utilizado en la sentencia de la Corte mendocina argumentos paternalistas. La Corte Federal considera que la sanción de esta infracción no constituye una actitud paternalista y en rigor no acepta entonces la argumentación de la defensa, señalando entonces que esta no era una actitud paternalista, aunque claro que sí se usaron argumentos paternalistas. En el argumento anterior, cuando se habla de ese escaso sacrificio personal, diciendo que lo que se busca es asegurar la autonomía, protegiendo la vida frente a una debilidad de la voluntad del propio conductor, se está utilizando un argumento paternalista porque se lo protege de su propia torpeza. Por otro lado, en este tercer argumento de la Corte mendocina, cuando se habla de que no se impone un ideal de virtud ni interfiere en los ideales éticos del individuo, en rigor eso no implica una actitud paternalista, sino como vamos a ver en este video, un argumento perfeccionista que busca una moral universal. Siguiendo con los argumentos de la Corte mendocina, va a señalar que no son acciones que trascienden el ámbito íntimo y que se practican en la vía pública. Frente a esto, la defensa dice que aquello que igual suceda en la vía pública no dejan de ser, en algunos casos, acciones privadas de los hombres amparadas por el artículo 19 de la Constitución. Y en esto también, como en el primer agravio, la Corte Federal le da la razón, sosteniendo que puede haber acciones privadas que se produzcan en un ámbito público. El argumento que utilizó la Corte con esa conexión y, bueno, es ambiguo de alguna manera, estoy hablando de la Corte Provincial, pero en definitiva lo importante es que la Corte Federal resalta que sí pueden producirse acciones privadas en ámbitos públicos. Yendo a un quinto argumento de la Corte mendocina, se señala que con la represión de esta infracción vial se previene daños a terceros. Por un lado, porque se impiden daños a los múltiples pasajeros que puedan ir viajando en el mismo auto. Pero incluso si va un solo conductor, como era en este caso, se asegura que en caso de una colisión quede sujeto al vehículo, no salga despedido con la posibilidad de dañar en el exterior a otra persona.
A este argumento, la defensa le va a señalar que estaba hablando de hipotéticas colisiones que no habían sucedido y que con esto se estaba sancionando un peligro abstracto y que los peligros abstractos no son permisibles a la luz del artículo 19 de la Constitución Nacional. En esta línea, este último argumento de la defensa tampoco es aceptado y sí en el fallo de la Corte Federal en Garay se va a sostener que se previene daño cierto a terceros. En definitiva, nuestra Corte Federal, al confirmar el rechazo de la inconstitucionalidad, va a señalar que esa infracción vial es válida porque impone una mínima incomodidad, esto es un escaso sacrificio personal, y lo que busca es evitar posibles perjuicios a los demás usuarios de los caminos, esto es, previene daños a terceros. Desde esta perspectiva, con estos argumentos se confirma el rechazo de la inconstitucionalidad y no se acepta el planteo de la defensa que postulaba que se lo declare inconstitucional por violación al artículo 19. Vamos a ver que en este fallo Garay, en el considerando 4 del voto conjunto de los jueces Maqueda y Rosati, que también hace propio el juez Lorenzetti, se señala que lo que tiene que decidir la Corte es definir si el uso obligatorio del cinturón de seguridad en la vía pública constituye o no una interferencia estatal prohibida sobre las acciones privadas que están al amparo del 19 de la Constitución. Y van a concluir todos los jueces que no viola el artículo 19 de la Constitución Nacional y que ese uso obligatorio entonces es compatible con nuestra Constitución. Los votos van en este sentido. Hay un voto conjunto de Rosati y Maqueda que anclan en el derecho a la salud y la necesidad de prevenir el riesgo cierto de daño a terceros. Por su parte también vota el juez Lorenzetti por su voto, que también lo ancla en el derecho a la salud, pero utiliza el argumento de la ponderación frente a lo que considera la colisión de principios, siguiendo una lógica que es propia de Robert Alexi, donde hay ponderación en los casos de colisión de principios. Y también va por su voto el juez Rosenkrantz, que a diferencia de los anteriores, no ancla su razonamiento en el derecho a la salud, sino en considerar que el tránsito vehicular es una actividad colectiva y que impone cargas que debemos soportar los que participamos de esa actividad colectiva. También alude, al igual que Lorenzetti, aunque sin citar la idea de colisión de principios, a una suerte de ponderación. Con esta lógica entonces se desarrolla este fallo y vamos a ir analizando cada uno de esos votos. En primer lugar, comenzaremos con los votos de los jueces Rosati y Maqueda, que como señalé, parten de la protección de la salud. Esa protección de la salud la vinculan al estado de bienestar y aclaran que siempre se pone en tensión una relación que es compleja entre libertad y autoridad. Señalan que ya la Corte ha señalado que existe una obligación por parte de la autoridad pública de garantizar este derecho a la salud de sus habitantes mediante acciones positivas. Esto también lo da Lorenzetti por reproducido este considerando. Por su parte, Rosati y Maqueda van a hablar de la renunciabilidad al derecho a la salud, que permitiría que, por ejemplo, no sean punibles las autolesiones o las tentativas de suicidio. Y entonces, con esa lógica, consideran que si hay un derecho a la salud y es renunciable, también habría un derecho a la no salud. Allí es donde aluden que esta frontera entre salud y no salud tuvo recorridos cambiantes y remiten entonces a la discusión en materia de tenencia de drogas para consumo personal. A su vez, en el considerando 8, marcan que conforme la doctrina de la Corte, según el artículo 19 de la Constitución Nacional, lo que se asegura es que cada persona tenga un ámbito de libertad en el cual esa persona es soberana para adoptar decisiones fundamentales que hacen a su plan de vida. Eso es así incluso cuando sus creencias legítimas la conducen a anteponer otro valer sobre la propia vida.
Citan en este caso jurisprudencia donde había la Corte sostenido este criterio. Asimismo, señalan que la Constitución valora la inviolabilidad y la autodeterminación de las personas y, en consecuencia, protege la diversidad de sus pensamientos y valores sin forzarlas a una uniformidad. Con esto se está rechazando un paternalismo que es esa idea de moral universal impuesta por el Estado. Allí también citan fallos donde había dicho esto la Corte. Por su parte, también van a señalar que la protección que brinda el 19 no es una fórmula vacía, que solo preserva el fuero íntimo sin repercusiones en el mundo exterior, sino que la protección del 19 se extiende también a sus comportamientos en espacios públicos. Aquí es donde Maqueda y Rosati avalan el argumento de la defensa, cuestionando que no solo rige el 19 en el ámbito privado. También van a citar los jueces fallos donde habían sostenido esta idea. Asimismo, van a decir que mientras una persona no traspase el límite que marca el 19, esos comportamientos que ejerza están protegidos. Y eso va a ser así aunque resulten molestos, aunque resulten incómodos para los demás, aunque expresen convicciones que la mayoría rechace, aunque desentonen con pautas del obrar colectivo o incluso cuando parezcan irracionales o imprudentes. Ahí también citan fallos en esta línea. Con esos lineamientos generales que perfilan lo que implica el amparo de la autonomía personal del 19, van a aclarar Rosati y Maqueda que ya la Corte había entendido que se afectaban los derechos de terceros cuando se pone en riesgo la salud de la comunidad. Así lo había dicho en este fallo, que lo que regula es el régimen obligatorio de vacunación de menores. En ese fallo, recuerdan que esta Corte no consideró necesario el efectivo contagio a terceros o la infección del propio niño, sino que, en tanto está comprometida la eficacia de la política de erradicación de ciertas enfermedades contagiosas, el riesgo sanitario que se corría ante permitir que no se vacunen dentro de ese programa de vacunación obligatoria a los niños, era suficiente para justificar la norma sin que ello implicara un agravio al 19 de la Constitución. A su vez, señalan que ya algo habían anticipado en Portillo, el caso del servicio militar. Dice, esa idea de prevención del riesgo cierto de dañar a terceros ya se encontraba en el citado precedente Portillo, en el que la Corte definió la afectación de intereses a terceros como aquella en la que está latente la posibilidad de cierta de causarles perjuicios. Finalmente dice, no se trata, sin embargo, de que cualquier riesgo habilite cualquier tipo de intervención estatal. Todas estas consideraciones que estamos señalando en esta diapositiva, también las va a suscribir el considerando 11 del voto de Lorenzetti. Los jueces Maqueda y Rosati, en el considerando 9, rechazan el argumento de la defensa respecto a que esta infracción vial que obliga a utilizar el cinturón de seguridad viola el artículo 19. Y para este rechazo lo que dicen es que no resulta esa infracción vial una interferencia indebida en la autonomía individual, porque lo que se procura es la prevención de un riesgo cierto de daño a terceros, que justamente esta es la hipótesis del 19, que habilita la intervención estatal y la jurisdicción de los magistrados. Siguen diciendo que esto es así, incluso si fuere un riesgo consentido entre todos los ocupantes adultos del vehículo. Esto es, que todos decidan, de común acuerdo expreso o tácito, no ponerse el cinturón de seguridad. Pero también esto es así si va un conductor solitario, como iba en este caso, porque los jueces de la Corte señalan que lo cierto es que la falta de este cinturón de seguridad genera riesgo de dañar a los terceros fuera del vehículo que forman parte del sistema de circulación vial. Esto es ante la posibilidad de que ante una colisión, quien no llevaba el cinturón de seguridad salga despedido del vehículo y dañe a un tercero.
También van a rechazar el argumento de la defensa de que estábamos ante colisiones hipotéticas. Para esto, los jueces señalan que con ese argumento lo que se pierde de vista es que por la propia dinámica del sistema del tránsito resulta justificada la norma que obliga a asegurar a utilizar el cinturón de seguridad durante toda la marcha del vehículo. Porque bajo un argumento lógico señalan que sería cuanto menos ilógico permitir que los conductores solitarios, cuando van solos en su rodado, circulen sin cinturón colocado, pero exigirles, a su vez, que se lo abrochen antes de una situación de colisión repentina, que además deberían adivinar. Con este argumento de lógica, entonces, se rechaza este argumento de una colisión hipotética que en el caso concreto no ocurrió. Todas estas consideraciones también las hace propias Lorenzetti en el considerando 12 de su voto. Lo que sí no hubo una respuesta concreta es sobre el argumento del peligro abstracto, que estaba también inmerso dentro de esta lógica de colisiones hipotéticas. Y en rigor, eso remite inexorablemente a la idea de los cuestionamientos que existen respecto de los delitos de peligro abstracto, que, bueno, en alguna medida constituyen un argumento que puede ser el talón de Aquiles para interpretar el artículo 19. Lo cierto es que está bien que en el fondo no se hubieran metido con los delitos de peligro abstracto, porque no estábamos juzgando un caso donde había un delito de peligro abstracto, sino una infracción vial. Pero yendo a este tema someramente de delitos de peligro abstracto, debo recordar que nuestra Corte en múltiples casos los calificó a ciertos delitos como de peligro abstracto y no declaró su inconstitucionalidad, con lo cual los ha validado. Así, por ejemplo, los casos de tenencia ilegítima de armas de fuego o de explosivos, los casos de guarda de semillas para producir estupefacientes, o los delitos contra el medio ambiente. Sí debo también señalar que Lorenzetti, en el fallo Arriola, este fallo sobre tenencia de estupefacientes para consumo personal, ha cuestionado los delitos de peligro abstracto. Así ha señalado en el considerando 13A de Arriola que no es posible que el legislador presuma que se da un cierto daño o peligro para terceros, como ocurre en los llamados delitos de peligro abstracto. Y en el considerando 18 señalan debe respetarse el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto para terceros, y va a decir que no son admisibles los delitos de peligro abstracto. Bueno, hay toda una polémica sobre si estos delitos de peligro abstracto violan o no el artículo 19. Ahora bien, volviendo al voto conjunto de los jueces Rossetti y Maqueda, también van a rechazar el argumento de que el uso obligatorio del cinturón agravia las convicciones liberales del individuo, que era otro de los argumentos que utilizaba la defensa. Y para rechazar ese argumento, la Corte va a decir que con decir que se agravian las convicciones liberales del conductor del rodado, no se refuta el riesgo a terceros. Y van a marcar que esos terceros también tienen convicciones y que para ejercer esas convicciones tienen que gozar de la vida, vida que es puesta en peligro por este conductor que no lleva colocado su cinturón de seguridad. Este mismo argumento también lo esboza Lorenzetti en su voto, siendo que en el considerando 10, Maqueda y Rosati continúan señalando que la obligación del uso de cinturón de seguridad no viola el derecho a la autonomía personal. Y en este sentido dicen no se puede soslayar la relación entre la regulación vial y el rol de garante de la salud pública del Estado. Otra vez la idea de salud pública. En este sentido dicen, el riesgo de graves daños que se pueden ocasionar entre sí diferentes personas en el tránsito por una colisión o impacto justifica el interés estatal de preservar esa salud pública. Agregan que esto es así sin erigirse en un poder ilimitado que encuentra fundamento en la atribución de mejoramiento a la seguridad vial, que es propia y específica de la autoridad estatal esa función. Y allí recuerdan lo dicho en el fallo de la Fuente.
También Lorenzetti hizo propio a esta consideración en su voto en el considerando 13. Finalmente, en este voto, Rosati y Maqueda citan datos que brinda la Organización Mundial de la Salud respecto de que el uso del cinturón de seguridad reduce la probabilidad de muerte entre un 40 a un 50% para los que viajan en la parte de adelante del vehículo y hasta un 25% para los que lo hacen en las plazas traseras. Estos datos también los citan tanto Rosati como Rosenkrantz en sus votos, donde también se resalta el costo económico que llevan los accidentes viales en el sistema de salud. Para terminar con el voto de Rosati y Maqueda, en el considerando 11, ellos señalan que los razonamientos anteriores no implican considerar a la salud como un fin en sí mismo. Agregan que tampoco se debe asumir desde el Estado un rol paternalista o adherir a un ideal uniforme de persona sana o de persona virtuosa. Acá quedan rechazados estos argumentos paternalistas. Y agregan finalmente también que tampoco se deben ascribir teorías que propugnan mediante una suerte de perfeccionismo o moralismo jurídico, fijar ejemplos estereotipados de vida que deban ser imitados. Y en este sentido, en el video que les comenté que está en mi canal, yo aludí a 4 tipos de argumentos. Por un lado, aludí a los argumentos paternalistas, con base en las ideas de Aristóteles, donde lo que se busca es cuidar a la persona de su propia torpeza. Aludí a argumentos perfeccionistas, siguiendo a Tomás de Aquino, donde lo que se busca es que las leyes del Estado plasmen y establezcan valores públicos. Esto es una moral universal que todos los habitantes de ese Estado deben seguir. De lo que se trata es de establecer en las leyes estándares vinculantes para todos sus ciudadanos. Y esto obviamente vulnera fuertemente ese plan de vida que pueda elegir la persona y entonces su ámbito de autonomía personal. Justamente el tercer tipo de argumento es el que habla de esta neutralidad o indiferencia moral, siguiendo la filosofía política liberal, cuyo representante es John Stuart Mill, y que justamente nuestra Constitución, al seguir los lineamientos de la Constitución norteamericana, suscribe. Por último, aparece un cuarto nivel de argumentos que lo que busca es una suerte de defensa social. En aquel video yo había señalado que el uso obligatorio de casco en la conducción de motocicletas o el cinturón de seguridad en los vehículos tenían un fundamento paternalista. Y en esto citaba la posición de Santiago Nino, que admite ese paternalismo cuando lo que se busca es reforzar la autonomía futura frente a esa propia torpeza en el momento. Y en cuanto a argumentos de defensa social, por ejemplo, colocaba el sistema de vacunación, el régimen de vacunación obligatorio. Lo concreto es que como aquí en este voto van a hablar de que no se puede asumir un rol paternalista, ni tampoco perfeccionalismo o moralismo jurídico, quedan desechados los 2 primeros argumentos, y respecto del cinturón de seguridad, no será entonces un caso de paternalismo, según este fallo, sino un argumento de defensa social, evitar el daño a terceros que podría provocarse por que salga despedida la persona que no lleva el cinturón de seguridad en una colisión y daña a un tercero que se encuentra en el exterior. Lo que quedaría por resolver es el caso del uso del casco, que no parece ser el mismo argumento si se planteara una inconstitucionalidad respecto de las infracciones que pegan el uso del casco. Ahí tal vez sí el argumento paternalista, siguiendo a Santiago Nino, tendría valor, aunque también la argumentación, como vamos a ver que hace Rosenkrantz, le podría dar sentido. En definitiva, los jueces Rosati y Maqueda
van a concluir en el considerando 11 que en el ejercicio del derecho a la privacidad las personas tienen la opción de elegir sin interferencia del Estado el proyecto de vida, por eso se rechaza todo argumento perfeccionista, señalando que ello no obsta que la libertad de una persona adulta de tomar las decisiones que le conciernen a ella directamente no puedan ser válidamente limitadas. No hay derechos absolutos. Justamente en aquellos casos, como el planteado, donde se impone la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, esa limitación es válida porque responde a un interés público derivado de la obligación estatal de preservar la salud de los terceros que circulan en la vía pública. Es el derecho a la salud, entonces, donde ancla la legitimidad de esta limitación. Considerando 12, y con esto concluyen, debe quedar claro que no se encuentra en tela de juicio en autos la prerrogativa de decidir por sí un modelo de vida. Eso es lo que preserva el artículo 19. Lo que está en discusión, en definitiva, es cómo es el límite de aquella, que justamente en el caso está dada por la afectación de una política pública de seguridad vial que considera a la salud como un capital social. Y estos argumentos, este argumento del considerando 12, lo reproduce Lorenzetti en su considerando 15. No así el anterior párrafo, como termina el considerando 11. Vamos justamente a ver ahora cuál es la línea que sigue el juez Lorenzetti, que como dije también lo ancla en derecho a la salud. En el considerando 7 va a señalar que el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida. Agregando después en el considerando 8 que lo que se ha sostenido es que toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea. Se rechazan los argumentos perfeccionistas. Pero claro, dice, hay una reserva de libertad. Hay límites a esa autonomía. Y ese límite está puesto por lo que dicen los artículos 4 y 5 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de la Revolución Francesa. Normas que cité en aquel video sobre principio de lesividad. Y ese límite viene dado por el poder de hacer todo lo que no dañe a terceros. Agrega el juez Lorenzetti que su ejercicio no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos, de modo que la ley no puede prohibir más que las acciones perjudiciales a la sociedad, y cita su voto en este fallo 332-1963. En el considerando 9 alude al conflicto que se da entre el uso obligatorio del cinturón y el 19, y al respecto va a señalar que no se trata de una antinomia de reglas, sino de una colisión de principios. Y en esto, aunque sin citarlo, hace pie las enseñanzas de Robert Alexy, que justamente distingue la colisión entre reglas y principios. De hecho, esa colisión, en ambos casos, son consideradas en este mismo considerando por Lorenzetti, marcando que cuando lo que hay es colisión de reglas, el conflicto ese se resuelve aplicando una y excluyendo a la otra, ya que son incompatibles. Y ahí sí es la nulidad, la fórmula, nulidad respecto de la aplicación de la segunda regla que queda excluida. Pero en cambio, cuando lo que hay es colisión de principios, la cosa es que uno no desplaza al otro, sino que hay que hacer un juicio de ponderación y encontrar en definitiva un punto de equilibrio. Eso ya lo había dicho Lorenzetti en este otro fallo, fallo 337-205. En rigor, estas ideas de colisión entre reglas y principios no es seguida unánimemente, y la colisión de principios resuelta por juicio de ponderación, cuando se trata de derechos fundamentales, bueno, aparece cuestionada por autores importantes como Ferraioli y Habermas. Ferraioli señala que la idea de que los principios constitucionales son siempre objeto de ponderación y no de aplicación
genera un peligro para la independencia de la jurisdicción y para su legitimación política. Por su parte, Habermas dice que todas las formas de ponderación referidas a derechos fundamentales lo que hacen es quitarle fuerza normativa a esos derechos. Continuando con el razonamiento de Lorenzetti y después de este paréntesis, Lorenzetti sigue diciendo en el considerando 9 que justamente esta colisión de principios se da en el caso y lo que se debe hacer es ponderar el ejercicio del poder de policía estatal con la libertad individual que reconoce el 19 de la Constitución. Dice, en estos supuestos la tarea judicial consiste en establecer un diálogo entre ellas, cita allí los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, de modo que la interpretación sea coherente y armónica. Luego agrega en el considerando 10 que la constitucionalidad de la reglamentación de los derechos está condicionada por una parte a la circunstancia de que estos sean respetados en su sustancia, que no se los desnaturalice con ese derecho con su reglamentación, y por la otra a la adecuación de las restricciones a las necesidades y fines públicos que las justifican, una idea de idoneidad de esa restricción. Para después agregar que no tienen que aparecer esas limitaciones infundadas o arbitrarias, sino que tienen que ser razonables, tienen que ser proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se procuran alcanzar con ellas. En definitiva, afirma, no hay derechos absolutos, sino limitados por las leyes que reglamenten su ejercicio, tal cual marca el 28 de nuestra Constitución. Y agrega que esas limitaciones tienen que ser razonables. Continúa considerando que las leyes deben perseguir un fin válido a la luz de la Constitución, que las restricciones impuestas deben estar justificadas en la realidad que pretenden regular y que además los medios elegidos para poner esos límites deben ser proporcionados y adecuados para alcanzar los objetivos proclamados. Allí cita expresamente los artículos 14 y 28 de la Constitución. Y sobre la idea de proporcionalidad va a decir que lo que supone es que las restricciones que se impongan no deben ser valoradas en abstracto, sino en función de la entidad del bien que se pretende proteger. Como ya vimos, en los considerandos 11, 12, 13 y 15, reproduce textual los argumentos que utilizaron los jueces Rosati y Maqueda en sus propios votos, conjunto, siendo que finalmente en el considerando 14, Lorenzetti concluye que en función de lo dicho, la obligación de usar el cinturón de seguridad es una cuestión sujeta a la regulación estatal, la que en este caso está plasmada en la Ley Provincial de Tránsito y en un Plan General de Seguridad Vial. Con eso concluye entonces que no es inconstitucional por violar el artículo 19 de la Constitución. Y nos resta considerar el voto del juez Rosenkrantz, que caracteriza a este derecho a la autonomía personal recurriendo a la fórmula que utilizó el juez Petracchi en el caso Basterrica, como un derecho del individuo a ser dejado a solas. Respecto a ese derecho del individuo a ser dejado a solas, recuerda lo que habían señalado Genaro Carrió y Fay en el voto conjunto, en este caso Ponseti de Balbín, que era un caso donde se habían obtenido fotos robadas, digamos, al lecho de muerte, cuando estaba en terapia intensiva, Ricardo Balbín, y sobre ese tema versaba ese caso. Y allí Carrió y Fay señalaban que este derecho a ser dejados a solas constituye un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres reservadas al propio individuo. Sobre este derecho a ser dejado a solas, Rosenkrantz sigue diciendo que es la existencia de un ámbito protegido de la observación, del escrutinio y sobre todo del reproche del Estado. Señala que justamente este derecho del individuo a ser dejado a solas es un requisito imprescindible para vivir nuestras vidas con dignidad. Va a decir
que la Corte ya ha establecido que la protección del 19 de la Constitución no se circunscribe al fuero íntimo de la conciencia de las personas, citando Basterrica con el voto de Petraki, y va a decir que tampoco se limita exclusivamente a conductas que los individuos desarrollan en sus domicilios privados, así cita Espinosa Melo, Arriola, Valdivieso. Valdivieso era un caso de ingerir cápsulas de droga, y que, bueno, ahí el derecho a la salud estaba en juego, asistiendo a un centro asistencial ante la rotura de unas cápsulas. Con esta fórmula de que no se limita exclusivamente a conductas que los individuos desarrollan en sus domicilios privados, también Rosenkrantz le da espaldarazo a ese agravio de la defensa de que no solo las acciones privadas deben suceder en ámbitos privados, sino también pueden suceder en ámbitos públicos. A su vez, Rosenkrantz, en el considerando 8, va a decir que en virtud de la protección de que gozan las acciones privadas para juzgar la constitucionalidad de la normativa que sanciona la acción del conductor de no ir con el cinturón colocado, dice, es irrelevante que la medida estatal no revista naturaleza penal, o incluso es irrelevante que tenga escasa significación. Y con esta consigna de que no es necesario que revista naturaleza penal, también Rosenkrantz le da aval al argumento de la defensa de que, por ejemplo, los argumentos de Arriola y Basterrica pueden aplicarse en el caso eventualmente, porque no importa que no se trate de un delito penal, sino que sea una infracción vial. También Rosenkrantz descarta la posibilidad de usar argumentos perfeccionistas, argumentos que lo que aspirarían, como vimos, esa moral universal, es imponer una concepción del bien personal para justificar el obrar estatal. Ahora, con estas grandes líneas, Rosenkrantz empieza a analizar el caso para concluir que finalmente no hay una inconstitucionalidad en la previsión de esta infracción vial. Y para esto dice que las normas cuestionadas lo que buscan es regular una conducta que se lleva adelante en predios públicos en el contexto del tránsito vehicular. Y entonces considera que ese tránsito vehicular es una actividad colectiva. Como anticipé, Rosenkrantz no hace pie en el derecho a la salud, sino en esta idea de que el tránsito vehicular es actividad colectiva. Y esa actividad colectiva lo que requiere es coordinación de todos los que participan en ella. Y esto es así porque se involucran relaciones entre factores heterogéneos, peatones, conductores, vehículos, rutas, y se requiere un funcionamiento coordinado como indispensable para garantizar como mínimo el tráfico fluido en condiciones seguras de personas, bienes y servicios. Y con ese tráfico fluido, en alguna medida lo que está marcando es que los accidentes de tránsito que pueden ser provocados, por ejemplo, por no utilizar el cinturón de seguridad, bueno, generan una interrupción de ese tráfico fluido. Señala que además se trata de una práctica para beneficio mutuo, esto de exigir de manera obligatoria el uso del cinturón de seguridad, que aprovecha a todos los que participan en esta actividad colectiva del tránsito y que proyecta su incidencia sobre prácticamente toda la comunidad. Y esto es así porque todos transitamos para llevar adelante nuestra vida cotidiana, y también en ese tránsito vehicular transita casi todo aquello que necesitamos para producir bienes y casi todo lo que consumimos. Es de allí, concluye, que surge la obligación de soportar las cargas que la realización del objetivo común impone. Y entonces es el fundamento, el tránsito del vehicular como actividad colectiva que impone cargas. Justamente en el considerando 10 retoma esta idea para decir que el uso del cinturón de seguridad es una carga que deben soportar quienes participan de esta actividad colectiva para beneficio mutuo y de la comunidad, incluyendo el beneficio del propio actor que no lleva colocado el cinturón. Va a señalar que esta carga no aumenta de modo dramático el costo del actor, y por otro lado,
esa carga está compensada por los beneficios que trae respecto de la fluidez y la seguridad del tránsito que él y todos obtienen. Aquí entonces hay una idea de ponderación, aunque sin aludir a la colisión de principios que marca el juez Lorenzetti. En el considerando 11 concluye diciendo en síntesis, la normativa provincial cuestionada, en tanto impone el uso del cinturón de seguridad en la vía pública, no resulta contraria al artículo 19 de la Constitución Nacional, agregando que esta conclusión supone que la acción reprochada al actor, esta multa por no llevar el cinturón, puede ser limitadamente una regulación estatal razonable, y cita allí, como también lo hizo el juez Lorenzetti, los artículos 14 y 28 de la Constitución. En definitiva, no hay derechos absolutos, sino que quedan sujetos a la reglamentación que establezca la ley. En definitiva, hemos repasado todos estos argumentos y analizado en definitiva cómo se relacionan la autonomía personal y el límite que supone el principio de lesividad en el artículo 19. Hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que haya resultado para ustedes de utilidad. Los veo en la próxima. Muchas gracias.